de este evento y a COEX Capacitaciones presento a nuestra experta de la jornada. Quien nos acompaña ya, queridos amigos, es la doctora Carla Zapata Fuentealba, cirujana dentista por la Universidad de Concepción, Chile, especialista en imanología oral y maxilofacial por la Universidad de Talca, un diplomado en educación basada en competencias de la Universidad de Talca, docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Talca. Hoy compartiendo el tema equipos radiográficos portátiles en odontología, indicaciones, precauciones y buenas prácticas. Doctora Carla, muy buenas noches, bienvenida, gracias por estar con este público de COEX Capacitaciones Internacionales. Estamos desde tres plataformas. En este momento yo me atrevo a pedirle, por favor, para que pueda aceptar nuestra solicitud de coanfitrión, compartir micrófono, pantalla y el enorme gusto de compartir con usted en esta jornada de capacitación. Bienvenida, doctora, gracias por su tiempo. La escuchamos desde la plataforma de COEX Internacional. Muchas gracias, hola, un gusto eh, conocerlos a todos, Un gusto aunque no los enorme, vea. doctora Carla. Para nosotros un enorme Muchas placer. gracias. Le cuento que estamos enlazados a algunos países, México, Colombia, Ecuador, y pues tener a alguien de Chile, pues para nosotros sigue siendo posible que este sueño de COEX, de compartir el conocimiento a nivel internacional, sea el mejor. Ayer estuvimos desde Brasil y también desde Costa Rica, y hoy pues con ustedes desde Chile. Bienvenida, doctora. Estoy Maravilloso. aquí a la pantalla, la escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Denme un segundito Efectivamente, para está que me nombrado digan como si coanfitrión. está. Sí, perfecto. Ahí me dicen si es que está todo en orden, si es que se ve bien. Perfecto. Mm, Siempre que nos comparta, por favor. Estamos ya viendo su Ahí pantalla. está. ¿Sí? Perfecto. ¿La ven? Equipos radiológicos, sí, radiográficos portátiles en odontología. La escuchamos, doctora. Muchas gracias. Bienvenida. Perfecto. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Em, Espero que sea interesante para ustedes esta charla que, como vi, es la última del día, así que me imagino que los ánimos deben estar un poco cansados, así que esperemos que con esto nos motivemos un poquito. Cualquier inconveniente con el audio, si es que me pego porque sabemos que estamos a distancia y a veces cosas pueden fallar, me avisan nomás, yo voy a estar atenta. Ya les adelanto un poco sobre el tema, em, que es equipos radiográficos portátiles en odontología, indicaciones, precauciones y buenas prácticas. Y ya me presentaron, mi nombre es Carla Zapata Fuente Alba. Yo soy cirujana dentista y especialista en imagenología oral y maxilofacial. Les cuento un poco de mi alma mater porque a mí me gusta mucho hablar de dónde empezó todo. Yo estudié odontología en la Universidad de Concepción. Si es que algún día les interesa visitar Chile, los invito a conocerla. Es una sede muy hermosa. eh, Tiene muchas áreas verdes, un campus abierto y de hecho es lugar de visita de los domingos, así que es un lugar muy familiar para ir a conocer. Y luego mis estudios de posgrado los realicé en la Universidad de Talca, que es donde actualmente estoy trabajando como docente. Y si se fijan, también es una universidad muy hermosa. Tuve la suerte de caer en otra universidad muy hermosa, que también los invito a conocer si es que algún día tienen la posibilidad. Y acá también tienen algo que se llama el Jardín Botánico, que es un lugar de turisteo, donde hay mucho también, mucha área verde y animalitos para conocer. Así que hay dos recomendaciones que les dejo interesantes de corazón y solo eso sobre mí. Ahora volvemos al tema que nos interesa. Entonces, para entender primero de equipos de rayos X portátiles, tenemos que saber que los equipos de rayos X en general se pueden clasificar en tres según cómo se instalan. Si estos son fijos, por ejemplo, los que son empotrados a una pared, o aquellos que son inamovibles, que son los que usamos justamente comúnmente en odontología, como este intraoral que estamos viendo acá en la imagen. Tenemos equipos que son móviles o también lo podemos encontrar como semimóviles en la literatura y esto significa que tengo un soporte que es móvil con ruedas y permite cierto grado de movilidad generalmente dentro de un mismo centro de salud o médico. Es un instrumento más bien de uso médico, no tanto odontológico. Y finalmente de los que vamos a hablar hoy, que son los portátiles o transportables por mano. Es decir, están diseñados para llevarse, ser móviles, ser transportables y
para radiografía justamente intraoral que entra en nuestra área. Ahora igual les cuento que en la literatura podemos encontrar equipos móviles y portátiles como sinónimos muchas veces, eh, y uno generalmente saca por contexto a cuál de los dos se refiere. Pero en el grueso, en la gran mayoría de la literatura, lo que vamos a encontrar es que los portátiles se refieren a estos que vemos en la imagen, portátiles por mano, y los móviles, los de uso médico que habíamos hablado recién. Con eso vamos al año en el que inició todo esto. En 1921 fue cuando se crea el primer equipo de rayos X portátil y nace como una alternativa a los equipos fijos para poder usarlo en medicina y odontología militar, que requería que el odontólogo fuera al lugar y llevara sus recursos también para poder atender a los pacientes, que no tenían posibilidad de asistir a un centro o a un lugar clínico con equipos radiográficos. Entonces esto les daba la libertad de transportarlo a terreno porque, aprovecho de adelantarles, los equipos portátiles son inalámbricos a través del uso de baterías y por lo mismo son transportables por mano. Actualmente su uso se ha masificado bastante en los últimos más o menos 5 o 7 años. Al principio se extendió principalmente a medicina veterinaria y luego se extendió mucho en odontología. Actualmente se usa mucho por especialidades también en odontología general, pero más comúnmente vemos que lo usan, por ejemplo, en áreas como pediatría, en que tenemos pacientes que son pequeños, que cuesta mucho acostumbrarlos a veces al tratamiento y por lo tanto es más fácil para las clínicos tomar ellas mismas las radiografías y también les otorga cierto grado de velocidad e inmediatez. Lo mismo ocurre con endodoncia, que en endodoncia sabemos que estamos tomando radiografías de control constantemente, econometría, conductometría, y hay que mandar al paciente al centro de rayos o al equipo de rayos a tomárselo. En cambio, en este caso podríamos tomarlo directamente en el box dental, sin ningún mayor problema. También se usa bastante en el área forense. Ahora, yo les muestro una búsqueda rápida en Google. Esto es la primera página de Google buscando equipos radiográficos portátiles en inglés. Y se fijan que hay 1 kilo de equipos portátiles, 1 kilo de tipos. Y en una pequeña breve investigación de precios, estos varían desde los $200 hasta los $6.700 aproximadamente. Fíjense el tremendo rango que tenemos. Entonces tenemos equipos que son muy baratos que podemos encontrar en AliExpress, en Alibaba, en Temu, etcétera. Y otros equipos que son mucho más caros, generalmente con fabricantes ya de más renombre o con empresas más grandes que los venden. Y dentro de toda esta melcocha, esta mezcla y gran cantidad de equipos que tenemos, en general se describen dos tipos en base a su diseño. Uno que es este, que es como una lámpara de fotocurado, como un secador de pelo y para los más agresivos como una pistola. Y tenemos este otro que es similar a una cámara digital, una camarita de fotos digital. Ahora, en ambos equipos, ¿qué ocurre? El dispositivo de disparo está directamente en el equipo portátil. Por lo tanto, la exposición se hace mientras el operador sostiene el equipo en sus manos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en equipos radiográficos que son fijos, en que el operador se puede distanciar, se pone detrás de un biombo plomado y hace la toma con un mando a distancia. Ahora, en los equipos tipo pistola encontramos el dispositivo de disparo en el mango como un gatillo, como vemos acá, y en los que son tipo cámara generalmente lo encontramos en la parte superior, pero también podríamos encontrarlo adelante. Esto se ve soñado, ¿cierto? Yo voy con el equipo, le tomo súper fácil la radiografía a mi paciente, no tengo que mandarlo a un centro de rayos. En pacientes pediátricos me suena a que me simplifica mucho la vida, pero no todo lo que brilla es oro y a veces lo que es demasiado bueno para ser cierto es realmente demasiado bueno para ser cierto. Entonces aquí un amigable recordatorio de que
yo estoy sosteniendo el equipo mientras yo hago la toma. Y estos equipos, al igual que los equipos fijos, emiten radiaciones ionizantes. Por eso es que de los fijos nosotros nos alejamos y nos escondemos. Entonces, es súper importante que el odontólogo que esté interesado en adquirir o usar estos equipos sea consciente de los potenciales riesgos de exposición a radiaciones ionizantes que vienen asociados al mismo. Entonces, es fundamental que el odontólogo tenga conocimientos necesarios para usarlo de forma racional y cuidadosa, y para eso siempre buscamos normativa de seguridad y protección radiológica, pero actualmente, al menos en Chile, no hay normativa en base a equipos radiográficos portátiles. Entonces, ¿qué hacemos si no hay normativa actualizada? Miramos a la antigua, miramos otros países, ¿cierto? En el caso nuestro, la normativa antigua es la actual, porque no se ha modificado en muchos años, y esta normativa nacional que está vigente en Chile, por la fecha en la que se emitió, no contempla el uso de equipos portátiles, porque en esos tiempos no se había masificado todavía su uso, estaba recién en el uso militar que hablábamos antes. Pero, como son equipos radiográficos, deben funcionar con previa autorización del Servicio de Salud. El problema es que acá en Chile esa autorización depende de las dependencias donde se va a instalar y usar el equipo. Eso significa que está asociado a una sala protegida en la que yo tengo que dejar estático ese equipo. Por lo tanto, pierde toda su funcionalidad, que es el portátil, y llevarlo a distintos lados. No lo puedo dejar amarrado con una cadenita en esta sala. Por lo tanto, acá actualmente la autoridad sanitaria no podría autorizar su uso, y hay un tremendo vacío legal. Acá hay solo casos muy específicos en los que se permite su uso, como en odontología forense. Y obviamente, como yo no quería venir con solamente el conocimiento de Chile, hice una pequeña breve búsqueda rápida en ChatGPT para ver cómo era la normativa en Ecuador y poder comparar ambas. Entonces, en Chile yo les contaba que hay un decreto que es muy antiguo, que se fijan es del 84, los equipos portátiles aparecieron en el 81 recién. Acá en Ecuador sí hay una normativa sanitaria y acuerdos ministeriales más recientes, pero regulación específica en ninguno de los dos países existe. No es específica para equipos radiográficos portátiles. Lo que sí, eh, el permitir o no el uso de estos equipos, en el caso de Chile, les decía, está restringido a casos muy específicos en que no hay otra alternativa, y en el caso de Ecuador no está especificado y aplicaría el criterio general para cualquier equipo radiográfico. Sobre protección al operador, en Chile hay más información sobre los elementos de protección para el operador, la distancia que hay que poner, el blindaje que se debe usar. En cambio, en Ecuador, en general, hay normas iguales para todos los equipos y que se aplican también en el caso de los equipos portátiles. La regulación y los permisos, yo les decía, en Chile están sujetos a la infraestructura fija, al lugar, a la sala donde va a estar el equipo. Por lo tanto, debería ser inamovible, y ahí está nuestro vacío legal. En el caso de ustedes, la gestión sanitaria es en base a licencias y control, y es dependiente del responsable legal para su aprobación, no del espacio físico. Así que sí podrían usarlo. Y más desarrollo o desarrollo más profundo en relación a equipos radiográficos portátiles por mano. En Chile hay guías clínicas avanzadas, nada ministerial. El Ministerio de Salud no ha emitido ninguna resolución ni decreto en base a este tema, pero sí hay guías de entidades importantes como la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile. En el caso de Ecuador no hay guías, está lo que decíamos anteriormente, guías generales, lineamientos para equipos radiográficos en general, no portátiles. Y acá en Chile yo le decía de estas guías que en realidad son recomendaciones de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile, y que son recomendaciones para el uso de los equipos radiográficos portátiles por mano en justamente odontología.
Esto fue un estudio a fondo muy profundo, hay grandes nombres detrás. Está la doctora Ana María Rodríguez, que vemos aquí su foto, que ella lleva mucho tiempo dedicada a lo que es protección radiológica. El doctor Daniel Pinto, que es el expresidente de la Asociación Latinoamericana de Radiología. Em, Tenemos al doctor Alejandro Hidalgo, que es el expresidente de esta Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial. Al momento era el presidente todavía. Y aquí estoy yo. eh, Ahí está el doctor Daniel Pinto, aquí está el doctor Hidalgo, el antiguo presidente, y aquí estoy yo, jovencita todavía, terminando mi especialidad de imagenología y dando los primeros pasitos para entrar en este tema tan interesante. Eh, Aquí el 50% somos docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca. Así que es un orgullo para nosotros poder decir que somos parte de estas recomendaciones. Mucho de lo que yo les voy a decir hoy está dentro de estas recomendaciones de escrito, como por ejemplo las indicaciones para el uso de los equipos radiográficos portátiles. Yo les decía que estos equipos suenan maravillosos y como que los podemos usar en cualquier escenario, pero en realidad tienen indicaciones súper específicas. ¿Por qué? Por los potenciales riesgos de exposición a radiaciones ionizantes que significa para el operador sostener el equipo en las manos durante la toma radiográfica. Entonces, las indicaciones se reducen a situaciones en que es impracticable el uso de un equipo radiográfico fijo o móvil. Y estas situaciones corresponden a, por ejemplo, pacientes bajo sedación o anestesia general, pacientes postrados con imposibilidad de movimiento en ambos casos, pacientes que son incapaces de asistir a un centro de salud por compromiso de su salud general o por alguna discapacidad que afecte su movilidad, pacientes que estén en centros de detención, es decir, reos, reclusos, sin equipos radiográficos accesibles, porque en algunas cárceles sí hay, pacientes en lugares remotos que no tengan acceso a clínicas dentales, pacientes en zonas rurales aisladas sin clínicas dentales, o en odontología forense, en que no podemos llevar el cadáver a un equipo radiográfico o a un centro radiográfico. Entonces, por eso les decía, hay que resaltar este concepto de que son situaciones en las que es impracticable el uso de un equipo fijo o móvil, porque en algunas de estas sí podría ser practicable. Por ejemplo, aquí tenemos un pacientito postrado en el que en la sala logramos entrar con un equipo radiográfico móvil y por lo tanto en este caso no sería necesario y no estaría indicado el uso de un equipo portátil, porque tenemos un equipo móvil que puede entrar en la sala. De estos equipos, los componentes son iguales para ambos tipos. Ambos tipos me refiero a los tipo camarita y a los tipo secador de pelo. Tienen, como son portátiles, una batería y su respectivo cargador. Y en algunos casos tienen también pantalla, por ejemplo, este que se ve aquí tiene una pantalla para ver de inmediato la radiografía tomada con un sensor directo, pero hay otros casos como estos en que la pantalla, y que son la mayoría de los casos, en que la pantalla sirve solo para ver especificaciones, como por ejemplo el kilovoltaje, el miliamperaje, los tiempos de exposición, el nivel de batería. Algunos permiten ver, algunos muy pocos, permiten ver la angulación vertical, pero en general son estas las cosas que logramos ver en las pantallas. Como son equipos de rayos X, tienen un tubo de rayos X contenido por una carcasa que debe tener un blindaje interno plomado y un blindaje externo de retrodispersión. Esto es lo que cambia en comparación a los equipos fijos. En los equipos fijos no tenemos el blindaje externo de retrodispersión. Sí tenemos blindaje interno plomado en los equipos fijos, pero aquí es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque protege de la radiación de fuga. La radiación de fuga es aquella que se emite desde la carcasa del equipo. Y en equipos
fijos no hay problema porque uno está lejos del equipo, pero en equipos portátiles el operador sostiene el equipo, entonces el blindaje debe ser suficiente para que la exposición a radiación en manos no supere la dosis límite anual para el operador. En general, la radiación de fuga se mide a 1 metro. ¿Por qué? Porque en realidad no se espera que el clínico esté en proximidad inmediata al equipo cuando se hace la toma. Pero para fines de el uso de equipos portátiles, uno debería medirlo en la periferia inmediata. Y hay un estudio que lo hizo. Este comparó 5 equipos portátiles con 3 fijos y determinó que las dosis recibidas por el operador a 1 centímetro, es decir, casi inmediato al equipo portátil, eran bajas, pero sin embargo eran similares a las dosis recibidas con los equipos fijos. Y recordemos, en el equipo fijo nunca estaríamos a 1 centímetro de distancia para hacer la toma, estaríamos alejados, por lo que sería recomendable, al igual que para los equipos fijos, distanciarse de los equipos portátiles durante la toma radiográfica. Esto es como lo que no te cuentan. El blindaje externo de retrodispersión, yo les decía, es lo que difiere también principalmente del equipo fijo, y su función es proteger al operador de la radiación secundaria. ¿Por qué? En los otros equipos no estaríamos expuestos a esta radiación, nos escondemos detrás del biombo, nos alejamos. Y este disco tiene características muy específicas. Este blindaje externo de retrodispersión es un disco de acrílico plomado, como vemos en estas dos imágenes, que tiene espesor y diámetro específicos y que debe estar ubicado a 1 centímetro de distancia del extremo del cilindro. Este puede ser fijo o puede ser removible, pero es una parte fundamental del equipo, por lo tanto, debiera ser fijo, y aún así, muchos equipos no lo incluyen en la compra, algunos lo venden por separado y otros directamente no cuentan con un blindaje externo de retrodispersión. Lo que es un tremendo problema porque ¿qué hace este blindaje externo de retrodispersión? Reduce en hasta un 85% la dosis que recibe el operador en manos, porque el operador, recuerden, lo sostiene en las manos. En cambio, sin blindaje externo, entonces estamos aumentando al 85% la dosis recibida en mano. Entonces, para protección radiológica, la principal y primera indicación es usar siempre en su lugar el blindaje externo de retrodispersión. Al igual que los equipos fijos, hay un filtro de aluminio que debe tener un espesor mínimo de 1,5 milímetros. Y también cuentan con un cilindro que puede o no ser plomado. Acuérdense que esto lo sostenemos en las manos, entonces el plomo pesa. En muchos casos, este cono no es plomado para evitar el peso que significaría para el operador. Y este cilindro puede tener un cono, o sea, puede ser corto o puede ser largo. Vienen desde diámetros, o sea, desde longitudes, perdón, desde 6 centímetros hasta uno largo de, perdón, de 14 centímetros. E incluso hay casos como este en que es intercambiable. O sea, lo que en realidad no tiene ninguna función debería tener solo el largo. Y les voy a contar más adelante por qué. Estos elementos, el trípode y el disparador a distancia, eh, pueden y muy frecuentemente no están incluidos al comprar el equipo, porque recordemos, esto está pensado para andar con él en las manos. Eh, Ahora, si no está disponible el trípode para los equipos que son tipo cámara digital, no hay problema porque se puede adaptar un trípode a estos equipos, porque como son similares a cámara digital, no hay mayor problema. En el caso de los que son tipo pistolita, habría que hacer un trípode hecho a medida. Y para el disparador a distancia, y obviamente va a depender de cómo son las entradas de las conexiones del equipo, o si hay acceso a Bluetooth o Wi-Fi. Sus características técnicas, algunas son muy similares a los equipos radiográficos fijos, como el diámetro de colimación, que puede ser rectangular o circular, el punto focal, la distancia foco-piel, el kilovoltaje. En general, estos son bastante similares y hay pequeñas variaciones en comparación de uno con el otro. Pero
hay características que son totalmente diferentes, como el miliamperaje, que es mucho menor en los equipos portátiles, y eso conlleva a que los tiempos de exposición que se usan para hacer una toma radiográfica son mayores a los que usaríamos en equipos fijos. Y hay otro factor que es súper importante que hay que considerar, que es el peso, porque los equipos fijos no nos importa el peso, no los vamos a tomar. Pero recuerden que este equipo se sostiene en las manos durante la toma radiográfica, entonces si es muy pesado, la toma podría dificultarse por fatiga del operador, o podría llevar a más repeticiones por movimiento. Y yo en mi búsqueda de equipos encontré equipos que pesaban desde casi 1,5 kilos, que son los más livianitos, que obviamente si igual lo uso prolongadamente me voy a cansar, hasta equipos de 5 kilos que de solo pensar en levantarlo ya me canso. Entonces, considerando lo anterior, lo más probable es que uno quiera elegir un equipo liviano, pero no sabemos qué significa que el equipo sea liviano. Es muy probable que signifique que tiene menos componentes plomados y por lo tanto menos protección para el operador, lo que es un peligro para el operador. La calidad de imagen es muy comparable a la de los equipos fijos. Esta es una imagen tomada con un equipo portátil en un cráneo seco, por eso no tiene tejido blando. Eh, pero lo que sí se describe que cambia es que si disminuye la batería, disminuye la calidad de la imagen. Y esto puede tener que ver con que igual cuando disminuye la batería se describe que también baja el kilovoltaje o parámetros del equipo. Sobre las instrucciones de uso, la primera instrucción, muy importante, recordemos, siempre usar el equipo con su blindaje externo de retrodispersión, este disco de acrílico plomado. Ahora, como el operador sostiene el equipo en sus manos, ¿qué hace este blindaje? Determina un área de protección para el operador, que obviamente aquí está dibujada muy perfecta, pero esta área no es tan regular, es un poco más deforme, y describe que protegería el cuerpo completo del operador al sostenerlo de forma correcta. Esta área entonces puede variar según la estatura y el largo del brazo del operador, que obviamente no son modificables, también en base a la angulación vertical que se utilice y la posición en que el operador sostenga el equipo. Estas dos sí son modificables. Sobre la angulación vertical hay un cambio grande. La emisión del rayo central debe ser paralela al piso, es decir, 0 grados, es decir, el equipo debe estar horizontal. A diferencia de lo que vemos en equipos fijos, en que nosotros le damos la angulación al equipo, en equipos portátiles nosotros mantenemos el equipo fijo y la angulación se da modificando la posición del paciente y no del equipo durante la toma. Como se ve en esta imagen, equipo horizontal, se gira la cabeza del paciente. Esto para algunas técnicas va a ser súper simple. Por ejemplo, una bite wing, la inclinación es bien leve, 7 a 8 grados. En cambio, en una oclusal panorámica, por ejemplo, 60 a 65 grados para mantener yo el equipo horizontal con el rayo central en 0 grados. Voy a tener que modificar la inclinación de la cabeza del paciente y fíjense la tremenda extensión de cuello que debe lograr el paciente. Un paciente que tenga dificultades de movilidad o cuellos cortos o limitaciones no va a poder lograr esto. Y que justamente para los pacientes que principalmente está pensado este equipo, modificar esta angulación vertical, es decir, no usar una angulación vertical de 0 grados, podría derivar en que parte del cuerpo del operador que estaba protegida por el blindaje quede expuesta a radiación secundaria, al yo desplazar el área que está protegiendo. Por ejemplo, este artículo estudió 5 equipos portátiles, les dio 10 grados de angulación vertical, que no es mucho, y descubrió que las dosis recibidas por el operador fueron mayores que con 0 grados, perdón. Es decir, cambios leves, tan leves como 10 grados, ya aumentan el riesgo de exposición para el operador. Otro estudio usó angulación vertical perpendicular, como vemos acá en la imagen, y ellos determinaron que eso podía duplicar o incluso triplicar la dosis que recibe el operador en palmas de manos.
reafirmando la necesidad entonces de mantener el equipo con angulación vertical de 0 grados. Sobre la posición en que el operador sostiene el equipo, que es la última variable que vamos a ver, este debe sostenerse a la distancia de un antebrazo del cuerpo. Es decir, esto significa que el operador tiene que doblar el codo en alrededor de 90 grados, mantener la angulación en cero y el blindaje externo de retrodispersión siempre en posición. Se ha descrito que si el operador sostiene, como en esta imagen, el equipo muy próximo a su mentón o a su pecho, glándulas salivales, tiroides, van a recibir dosis hasta 8 veces mayores. Fíjense que los números son súper importantes, 8 veces mayores en estas áreas, versus lo correcto que es sostenerlo, como les decía antes, a un antebrazo de distancia del operador, como vemos acá, y con una angulación vertical de 0 grados, con su disco de retrodispersión. Ahora, pese a la importancia de este blindaje externo, de este disco, su uso puede dificultar algunas técnicas. Por ejemplo, acá estoy tratando de esquematizar lo que sería la toma de una oclusal estricta, en que para empezar, hay una tremenda dificultad en la hiperextensión de cuello que hay que lograr en el paciente, como lo que vemos acá, de verdad que necesitamos al paciente casi horizontal. Y además, si yo quisiera hacer esta toma, el blindaje choca con el paciente, por lo tanto no lo puedo realizar, interfiere, tendría que sacarle el blindaje. No le puedo cortar la cabeza al paciente, ¿cierto? Le tengo que sacar el blindaje. Entonces ahí, sin blindaje, lo mejor sería usarlo como un equipo fijo, con un trípode y un disparador a distancia. Ahora, considerando los riesgos, los potenciales riesgos de estos equipos para la elección del equipo, hay una tremenda variedad, yo ya les dije de lo que hay disponible en el mercado. Y también hay una tremenda variedad en el grado de protección contra radiaciones ionizantes que ofrece cada equipo. Hay equipos eh, en que la protección es escasa o nula para el operador. Por lo tanto, es súper recomendable que el odontólogo elija un modelo que esté certificado. Fíjense que aquí tengo distintas formas, tamaños largos, con o sin blindaje externo de retrodispersión. No sabemos las condiciones del blindaje interno, pero hay equipos certificados por entidades internacionales tales como la FDA, la IEC, la CENELEC y la Comisión Europea. Yo he encontrado hasta ahora equipos certificados por estas dos, la FDA y la Comisión Europea. La FDA tiene en su página de internet los equipos que están certificados y podría tener el equipo el timbre de la FDA. En el caso de la Comisión Europea, va la marca de la Comisión Europea en el equipo cuando está certificado. Aquí es un equipo que se llama Nomad Pro para uso veterinario. Y ahí está la certificación de la Comisión Europea. También les dejé acá una página, ahí está la página si alguno quiere buscarla o tomarle fotito. Es una página del Departamento de Salud de Washington y acá ellos muestran los equipos radiográficos portátiles por mano y si es que algunos, si es que están o no aprobados y certificados. Ellos en su página muestran cuál equipo, si es que está o no certificado, y fíjense que acá agrega una condición especial, que es, por ejemplo, usar un delantal plomado para el operador. Ya esto significa que a pesar de estar aprobados, no hay protección total para el operador. Porque de hecho, ¿qué significa esta certificación? Esta certificación lo que garantiza es que el equipo opera entre 60 y 70 kilovolts, un equipo fijo similar, tiene suficiente filtro de aluminio, emite una señal auditiva durante la exposición, tiene una adecuada colimación, ya sea circular o rectangular, y tiene un adecuado blindaje tanto interno como externo de retrodispersión. Esto no es adecuado, ¿cierto? Dijimos que tenía que ser un cilindro que seguía ciertas especificaciones y que debía estar a 1 centímetro del extremo del cilindro.
Y además debe tener un indicador claro de batería baja, que ese todos los equipos lo tienen. Eh, pero estas 6 cosas son lo que garantizan la certificación, ni más ni menos. No aseguran protección para el operador. Aún así, se describe que los equipos portátiles generarían dosis anuales que se estiman bajo la dosis límite máxima permitida para el operador, evitando así la posibilidad de efectos determinísticos. Pero, como se sostiene el equipo en las manos, hay una imposibilidad de alejarse durante la toma y esto aumenta la posibilidad de que hayan efectos estocásticos, que si se acuerdan son aquellos que eh, son en base al azar. Entonces, si nosotros nos exponemos repetidamente, es como que giremos la ruleta y el premio es cáncer. Entonces, yo me expongo varias veces cuando estoy tomando en las manos el equipo. Aún así, hay equipos no certificados que se ha descrito que podrían exceder las dosis límite permitidas con el riesgo incluso de generar efectos determinísticos como son quemaduras en mano. Este estudio comparó la dosis anual de exposición a radiaciones ionizantes recibida por un operador usando un equipo tanto certificado como uno no certificado. Yo los busqué, el certificado era súper caro, era el que está como en el extremo más caro y el no certificado era súper barato. Y ellos encontraron dosis mayores a la dosis límite permitida en manos, esto ya es un tremendo riesgo, con el equipo no certificado. Específicamente encontraron que la dosis para el operador era 2 veces mayor en cuerpo completo y 240 veces mayor en mano. O sea, miren la gravedad de este número, 240 veces mayor la dosis de radiación en mano. De hecho, con este equipo yo sacaba el cálculo y para nosotros no arriesgarnos a superar la dosis límite, podríamos tomar como una radiografía al mes. En cambio, con equipos certificados se describe, o sea, con el equipo certificado se describió que la dosis podía ser 300 a 1000 veces menores a la dosis límite anual. Pero ojo, menores a la dosis límite. Nosotros deberíamos aspirar a cero, dosis cero, no deberíamos recibir dosis de radiación. No es necesario. Con un equipo fijo nosotros podemos distanciarnos, alejarnos y recibir una dosis de cero. Para mantener este equipo necesitan mantenciones preventivas anuales en comparación a los equipos portátiles o sea, fijos que se mantienen cada 3 años. En los equipos portátiles hay mayor riesgo de daño a sus componentes por el hecho de el modo de uso, andarlo transportando, y la vida útil de la batería también es menor. De todas maneras, se recomiendan chequeos rutinarios 2 veces al año para chequear las luces de encendido y apagado, evaluar cómo está la advertencia auditiva de exposición a rayos X y la condición física general del equipo. El almacenamiento del equipo también tiene sus especificaciones, requiere de un sitio seco, frío, sin luz solar directa para proteger en el fondo los componentes del equipo del daño. Se describe que se debe limitar el acceso a personas autorizadas porque recuerden, esto emite radiaciones ionizantes y esto podría caber en cualquier espacio, entonces yo lo podría dejar en algún cajón por ahí, cualquier persona podría tomarlo, apretar y exponerse y exponer el resto a radiaciones ionizantes. Por eso es que es recomendable que tenga una llave o clave de activación en el panel de control. Se recomienda también que la batería sea removida para su guardado, justamente por el riesgo de que alguien le apriete un botón y exponga, porque acuérdense que esto es portátil por el uso de baterías, entonces no requiere de estar enchufado como los equipos fijos para poder usarlo. Y se recomienda un apagado automático posterior a un lapso de no uso, que esto lo tienen casi todos los equipos. En base a todo lo que hablamos, actualmente existe un tremendo desacuerdo en cuanto al grado de seguridad que entregan los equipos portátiles em, en base a las radiaciones ionizantes para el operador. Si bien la mayoría de los estudios plantea que su uso es seguro, estos estudios comparan con dosis límite. Entonces dicen, estamos bajo la dosis límite, es seguro.
pero nosotros deberíamos aspirar al principio de Lara, mantener las dosis tan bajas como sea posible, y aquí tan bajo como sea posible es una dosis nula. O sea, nosotros con un equipo fijo podríamos tener cero de dosis. Hay un par de estudios que evaluaron 5 equipos portátiles distintos usando sus respectivos blindajes externos de retrodispersión y determinaron que la dosis al operador era alrededor del doble mayor con equipos portátiles en comparación a equipos fijos. Otro estudio comparó 5 equipos portátiles con 3 fijos y determinó que la radiación secundaria recibida por el operador podía ser hasta 5 veces mayor con uno portátil. Radiación secundaria, la que podríamos no recibir con un equipo fijo escondiéndonos detrás del biombo. Y además, recordemos la existencia de la radiación de fuga, que no hay cómo evitarla porque es la que emite el equipo. Y se ha descrito que la dosis recibida por las manos del operador al sostener el equipo fijo o el equipo portátil es similar. Entonces piensen, si el equipo fijo nosotros no lo tomamos en las manos, que necesitamos protegernos, ¿por qué el equipo portátil sí? Si es que tiene la misma dosis casi de radiación de fuga para el operador. Entonces, si se fijan, todo esto apunta en dirección a que la recomendación sería usar los equipos portátiles a distancia, como se usa el equipo fijo. Por eso es que están estas recomendaciones de protección radiológica para el operador. Y para reducir la dosis de este, se recomienda primero seguir las instrucciones de uso en base a la posición y angulación vertical que se debe usar, que los equipos portátiles cuenten con su blindaje interno correcto y su blindaje externo de retrodispersión, con un cilindro que permita una distancia foco-piel de 20 milímetros. Eso porque se ha descrito que con el uso de un cono corto podría aumentar la dosis a casi el doble para el operador. Un cono corto como este que vemos acá. Esto es más común en los equipos tipo camarita digital, porque si ustedes se fijan, los tipo pistola ya tienen cierta longitud. En cambio, los cámara digital necesitan un cono largo para cumplir con esa distancia foco-piel. También se recomienda el uso de guantes plomados que no usaríamos normalmente, ¿cierto? Porque ahora estamos tomando el equipo en las manos mientras hacemos la exposición y estos podrían reducir la dosis de 3 a 4 veces en mano. El uso del delantal plomado y del collar tiroideo podría reducir la dosis en cuerpo completo en 300 hasta 600 veces. Fíjense el tremendo número que es esto. Ahora este número es tan grande porque el estudio que describe esto usó un equipo no certificado, sin blindaje externo, con angulaciones verticales de lo que se les ocurrió. Ya no cumplió ni por si acaso con las instrucciones de uso seguro. También se recomienda, igual que en el caso de los equipos fijos, el uso de dosimetría de cuerpo completo, este que va aquí, pero también como estos equipos se sostienen en las manos, también recomiendan el uso de dosimetría en mano. Y finalmente miren esta recomendación, usar trípode y disparador a distancia, a diferencia de lo que están pensados y planificados estos equipos, sino más bien lo que hacemos con los equipos fijos, en que el operador se ubica al menos a 1,5 metros del tubo de rayos X o detrás de un biombo plomado para estar seguro y protegido de la radiación ionizante. O sea, la recomendación finalmente es usarlos casi del mismo modo que un equipo fijo. Como que pierde un poco el ideal eh, de uso, pero de todas maneras podría ser portátil, porque yo lo puedo llevar a un lugar, puedo llevar su trípode, puedo llevar el disparador a distancia y puedo generar las condiciones para usarlo de forma más segura. Para el paciente, las dosis de radiación ionizante son similares a las de los equipos fijos, sin embargo, podrían ser mayores en el caso de usar un equipo no certificado, por ejemplo. Em, Por esto, para reducir la exposición para el paciente, hay entidades internacionales como el Departamento de Salud Pública de Inglaterra y la Academia Europea de Radiología Oral y Maxilofacial que recomiendan las siguientes cosas para reducir la exposición al paciente. Que el voltaje esté entre 60 y 70 kilovolts como un equipo fijo, la mayoría cumple con eso.
que la distancia foco-piel sea de 20 centímetros, que decíamos anteriormente, los tipo camarita generalmente no cumplen, a menos que les pongamos un cono largo. Los tipo pistolas sí suelen cumplir. El uso de posicionadores, esto es recomendable tanto en equipos fijos y portátiles, pero en los portátiles hay una limitación que es que si usamos el disco de retrodispersión muchas veces no podemos insertar el posicionador, aunque hay algunos modificados que se pueden encontrar ahí para comprar si es que se busca, que tienen un vástago más cortito, como el que vemos acá. El uso de colimación rectangular, al igual que lo que se recomienda en el caso de equipos fijos, para disminuir a más del 60% la dosis de radiación que recibe el paciente. Y en el caso de usar colimación circular, debe tener un diámetro máximo de 60. Acá en Chile se aceptan hasta 65 milímetros. El uso de trípode, a pesar de que puede sonar medio ilógico, ¿por qué el uso de trípode para proteger al paciente? Pero es porque recuerden que estos equipos los sostenemos por mano, entonces la fatiga del operador genera movimiento y el movimiento genera repeticiones. Por lo tanto, el trípode evita estas repeticiones. Tiempos de exposición menores a un segundo, porque el miliamperaje era menor y eso requiere tiempos de exposición mayores. Si me paso del segundo, seguro que el paciente se me mueve y tengo que repetir. Se recomienda también que se use en un área restringida. Evitar el acceso de personas ajenas al personal especializado y de no ser posible, hay que determinar un perímetro de 1,5 metros desde el punto de emisión de los rayos X en el que no entre nadie más. Y en el caso de asistencia de una tercera parte, esta debe usar collar tiroideo y delantal plomado. Ahora, ¿qué dicen las entidades internacionales sobre protección radiológica de estos equipos? En las recomendaciones del Consejo Nacional de Protección Radiológica y Medidas de Estados Unidos, ellos describen que el uso de estos equipos portátiles, cuando no son aprobados por la FDA, es riesgoso, pero que aquellos equipos que sí son aprobados por la FDA, si se usan correctamente y se siguen las instrucciones del fabricante, proporcionarían protección suficiente. Y por lo mismo no se recomienda protección adicional para el operador. Ahora, ojo, uno siempre tiene que evaluar lo que lee de forma crítica, porque este documento se basó en 3 estudios y es del 2019. Yo hice una investigación en el 2019, entre el 2019 y el 2020, y ya habían 20 publicaciones sobre equipos portátiles. Entonces, ¿por qué solo 3? Las recomendaciones en el caso de la Asociación Dental Americana, eh, en conjunto con la FDA, postulan que los equipos portátiles no presentan mayor riesgo de radiación para el paciente y para el operador. No serían necesarias medidas de protección adicionales al seguir sus instrucciones de uso y solo en el caso de no usar el blindaje externo de retrodispersión se recomienda que el operador use un delantal plomado. Fíjense que es muy distinto de lo que les he contado yo, entonces, ¿por qué les metí tanto miedo en el camino? Porque hay de todo en la literatura y tenemos, como les decía, que ser críticos. Yo encontré muchos estudios en que la conclusión es que el uso de estos equipos es seguro. Por ejemplo, este estudio describe que las dosis para el operador incluso son mayores con equipos fijos, pero lo que ellos no cuentan es que a mitad de camino cambiaron de películas de velocidad D a sensores digitales que necesitan menos tiempo de exposición. Entonces esto hace que ya su conclusión sea inválida, porque ¿cuál de los parámetros realmente fue el que generó la diferencia? En el caso de estos dos estudios, ellos evaluaron solo un equipo portátil, que es el NOMA. Evaluaron el mismo equipo, que es un equipo certificado, y ellos describen que a pesar de que hay una leve mayor dosis en comparación con los equipos fijos, esta está por debajo de la dosis límite permitida. Es decir, no cumplimos de nuevo con el principio de Alara, no son dosis lo más bajas posibles. Ya lo más bajo posible es cero, que es lo que podemos lograr con los equipos fijos. Y si no es cero, estamos expuestos a los efectos estocásticos, entonces no es que podamos decir, claro, su uso es seguro. No, no es seguro, sino que no supera la dosis límite anual.
En cambio, hay recomendaciones publicadas tanto por el Departamento de Salud Pública de Inglaterra como por la Academia Europea de Radiología Oral y Maxilofacial que siguen una línea mucho más conservadora de protección al operador, buscando una exposición de radiación nula para el operador, que es lo que yo les decía que es el ideal, y se alinean mucho con las recomendaciones que yo les contaba que realizamos de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial acá en Chile. Ahí está la página de la sociedad, ahí pueden descargar las recomendaciones si a alguien le interesó el tema y quiere leer más, ahí están disponibles. En conclusión de todo esto que hemos hablado, considerando los efectos acumulativos de las radiaciones ionizantes y de los riesgos asociados al modo de uso del equipo portátil durante la toma radiográfica, para mantener las dosis de radiación lo más bajas posibles, idealmente nulas para el operador, no sería aconsejable el uso rutinario de los equipos portátiles, sino que debieran estar reservados a escenarios en que usar un equipo fijo o móvil sea impracticable, que son las situaciones que dijimos antes, siempre que uno de estos dos equipos no esté disponible. Y incluso para dichas situaciones, lo que se recomienda es adquirir un equipo por lo menos certificado, respetar estrictamente las recomendaciones de protección radiológica que les conté en esta presentación. Finalmente, la forma de uso más segura es como yo les contaba, con un disparador a distancia, trípode y distanciarse a más de 1,5 metros o ponerse detrás de un biombo plumado, es decir, como usaríamos no el ideal soñado que pensábamos ahí sosteniendo al lado del pacientito, sino que como lo usaríamos en el caso de un equipo fijo o similar a lo que sería un equipo radiográfico fijo. Bien, espero les haya gustado, hayan aprendido mucho, espero no haberlos asustado tanto. Eh, si bien tienen utilidad para ciertos casos, es súper importante y se olvida mucho el riesgo del uso de estos equipos y está tan masificado que a veces como otro tiene, uno se tienta y son entretenidos y la radiación es invisible, entonces no sabemos que nos estamos exponiendo a radiación y es súper importante que hagamos el ejercicio consciente de saber lo que está ocurriendo y de los riesgos a los que estamos expuestos cuando adquirimos uno de estos equipos. Aquí les dejé mi correo institucional. Yo trabajo aquí en la Universidad de Talca como docente, les contaba, así que si tienen dudas, preguntas, quieren más información, les interesó el tema, ahí me pueden escribir con toda confianza. Y creo que estuve perfecto en el tiempo, me cuentan, por favor, y quedo atenta si es que hay dudas o preguntas. Doctora Carla, más bien muchas gracias por su tiempo y no, muy excelente, la verdad. Yo no sé cómo usted se cronometrea súper excelente en el tiempo, la verdad es que creo que deberíamos sacar Pura práctica. un reconocimiento para nuestros expertos que terminan el tiempo que son asignados dentro de la plataforma. Gracias, doctora. Doctora, bueno, Esto vamos es. con los mensajes y también con las debidas preguntas que tenemos dentro de la plataforma de COEX. Y nos dice ahora nuestros queridos amigos, quienes están ya, dice, saludos buenos desde Ecuador. Astrid nos dice, wow, doctora, interesante su tema, Mm. ya que es una situación que no toman en cuenta. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde México. Astrid nos hace Muchas llegar gracias. saludos desde México. Bueno, ahora tres países, ¿no? Mi persona es de Ecuador, Astrid desde México, ustedes desde Chile. Un enorme placer siempre poder tener nuestros amigos quienes están desde la plataforma internacional de COEX. Gracias, Astrid, Mm. y un enorme placer. Usted ha estado los días, y también creo que sería bueno sacar los premios para los participantes que están todos los días en el evento. Mónica Campoverde nos dice, excelente. Alcázar nos dice gracias, doctora. Mónica, igual manera, gracias, doctora. Vamos desde nuestra otra plataforma. Nos dicen nuestros amigos, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, muy Mm. amables, queridos amigos. Muy claro y preciso, le agradecemos, doctora. Gracias, amigos, ustedes también, quienes están desde la plataforma también otorgando sus debidos mensajes. Y también que nos hacen llegar los aplausos, los corazones para nuestra experta de la Ujú. jornada de la noche del día de hoy. Diana.